Hola, buenas tardes compañeros, profesores. El día de hoy vamos a exponer el tema de cardiopatías congénitas. Somos el equipo 2 y 3. Está compondido por Sánchez Acevedo Magali, Jaime Esquivel Ingrid, Morales de la Cruz Yadira y su servidor González Rojas Ángel. Vamos a comenzar con el tema. Bueno, una cardiopatía congénita es toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos que son consecuencia de las alteraciones del desarrollo embrionario del corazón. Esta se origina principalmente dentro de la tercera y hacia la 10ª semana de gestación. A grandes rasgos vamos a clasificar a las cardiopatías congénitas en dos grandes rubros, las acianógenas y las cianógenas, o cianóticas y no cianóticas. A grosso modo son las que producen cianosis y las que no producen cianosis. Las acianóticas podemos encontrar el shunt izquierdo a derecho, la conexión interventricular, la conexión interauricular, la persistencia del conducto arterioso. En cuanto a las cianógenas, encontramos la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la atresia tricuspidia, entre otras enfermedades como tal. En cuanto a las cianóticas, vamos a encontrar que las mismas se van a encontrar o se va a producir una fístula sistémico pulmonar en donde va a ser elevado o bajo. Entonces ahí también podemos como hacer una pequeña clasificación de esta enfermedad. Ahora yo les voy a hablar un poco de la persistencia del conducto arterioso, que como acabamos de mencionar, pertenece a las cardiopatías congénitas que son las cianóticas. La persistencia del conducto arterioso va a ser la persistencia de la permeabilidad del conducto arterioso, que va a ser una comunicación aorta-arteria pulmonar, que en este caso va a ser incapaz de cerrarse al momento del parto durante las primeras 10 a 15 horas posteriores al mismo. Sabemos bien cómo está la circulación materno-fetal dentro del embarazo como tal y cómo se va modificando sobre todo al momento del nacimiento, ya sea por cesárea o por parto normal. En este caso, durante el nacimiento o durante el parto, hay un cierre de esta comunicación. En este caso, por debido a la enfermedad o la misma enfermedad, no va a ocurrir este cierre como tal. Un poco de epidemiología, vamos a ver qué es la cardiopatía congénita más común. Va a haber una incidencia del 24.8 en cuanto a las cardiopatías congénitas en edad pediátrica. Es la segunda cardiopatía más frecuente en cuanto a la consulta cardiológica, pediátrica obviamente. Y en cuanto a la incidencia en pacientes prematuros, va a ser el 20% en mayores de 32 semanas y el 60% en menores de 28 semanas. Va a haber un predominio ligeramente inclinado hacia el sexo femenino, una relación 2:1. Los prematuros y de mayor semana, de menos de 6 semanas, va a haber una prevalencia del 2.9 por cada 10.000 recién nacidos vivos. También va a haber, se va a estar muy relacionada con el síndrome de Down. Hay una incidencia del 58%. El 40% está asociada a otras cardiopatías, o sea, por lo general o en muchos casos un 40% no se presenta sola. Y en cuanto a los factores genéticos, o sobre todo en los pacientes que tienen rubiola congénita, dentro de las primeras 4 semanas del embarazo. Son un poco de los datos que indican la gran prevalencia que tiene esta enfermedad. Como ya les mencioné en la diapositiva pasada, bueno, hablando un poco de fisiopatología, el conducto arterioso va a ser una estructura vascular que conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente. Se va a originar en la porción distal del sexto arco aórtico, mientras que de la porción proximal se origina en el segmento proximal de la rama izquierda de la arteria pulmonar, es decir, una comunicación con la aorta. Va a estar permeable desde la octava semana de gestación y durante el todo desarrollo intrauterino, y se mantiene el 70% del gasto cardíaco fetal. Al cierre se inicia con una maduración del tejido ductal a partir de las 35 o 36 semanas de gestación. Ahora bien, al nacimiento, durante las primeras horas de vida, es decir, de las 12 a las 15 horas de vida, va a haber una constricción de las fibras elásticas de la capa media, produciendo una proliferación de tejido conectivo de la capa media con disrupción de la lámina elástica interna. Va a producirse una proliferación de tejido conectivo de la lámina íntima y media con atrofia de las células musculares, una necrosis cística,
con lo que se forma un tejido fibroso llamado ligamento arterioso. Un poco más resumido, vamos a ver que va a haber una comunicación de cámara de mayor presión, es decir, la aorta, con una de menor presión, una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Va a haber un paso de sangre de la cámara de mayor presión a la de menor presión, lo que conlleva un aumento del retorno venoso pulmonar que llega a cavidades izquierdas, produciendo una sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas, lo consiguiente produce un mayor volumen telediastólico final, produciendo un menor flujo sistémico por la fuga sistólica de sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar. Es así como se ve fisiológicamente la persistencia de esta persistencia. En cuanto a la clasificación, encontramos este pequeño cuadro que hace las diferencias en cuanto a los tipos de persistencia de conducto arterioso o los tamaños, por así decirlo, de estos conductos. Silientes, pequeños, moderados y grandes. En cuanto a los silientes, son pacientes que no presentan soplo ni datos de hipertensión arterial pulmonar y que solamente son diagnosticados por ecocardiografía. En cuanto a los de pequeños, son pacientes con soplo continuo audible, insignificantes con insignificantes cambios hemodinámicos, sin sobrecarga en cavidades izquierdas ni hipertensión arterial pulmonar. Y recordamos que en el cuadro anterior, en donde se producía una sobrecarga que conllevaba una hipertensión pulmonar. En cuanto a moderados, son pacientes con soplo continuo, pulsos amplios, sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas, hipertensión arterial pulmonar leve o moderada, con o sin datos de insuficiencia cardíaca leve. En la mayoría de sus casos está compensada. Y en cuanto a los grandes, son pacientes con soplo continuo, pulsos amplios, sobrecarga importante de volumen en cavidades izquierdas, hipertensión arterial moderada o severa, con datos clínicos de insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, en el primero, por lo general son pacientes que no tienen la mayor sintomatología y que solamente son diagnosticados por un estudio de gabinete importante. En el pequeño son con un soplo continuo, pero no hay un cambio hemodinámicamente grave. En los moderados hay una insuficiencia cardíaca leve que está compensada y en los graves ya hay una insuficiencia cardíaca descompensada como tal. El cuadro clínico va a ser dependiendo de la severidad o de en qué estadio o de qué tipo en cuanto a la clasificación se encuentra el paciente. Un conducto amplio va a producir una sobrecarga diastólica ventricular izquierda, lo cual va a llevar a un edema agudo pulmonar. El signo más frecuente va a ser un soplo sistólico de eyección con menos frecuencia, va a ser continuo. La región infraclavicular izquierda y el borde paraesternal superior izquierdo con frecuencia que se irradia hacia el dorso. Se puede acompañar de precordio hiperreactivo, taquicardia, pulsos saltones en región postductal, polipnea, apnea y hepatomegalia. Todo esto relacionado a la circulación propia que se va a generar en este paciente. Aquí tratamos de englobar cómo se van a producir los síntomas dependiendo si es pequeño, mediano o grande, pequeño, moderado o grande. En cuanto al pequeño, son generalmente asintomáticos los pacientes. En el moderado existe una intolerancia al ejercicio, una disnea al esfuerzo, un desarrollo ponderal anormal. Y en cuanto al grande, hay un soplo continuo en región infraclavicular izquierda, hiperreactividad precordial y las manifestaciones del cortocircuito moderado se agregan a datos de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar. Es bueno recordar que en niños y adolescentes se puede presentar taquipnea, diaforesis, cuadros frecuentes de infección de vías respiratorias, tos, disnea en reposo, durante la actividad física o durante su alimentación. Eso es en general, pero sobre todo en los pacientes que tienen una clasificación grande, por así decirlo. Otro cuadro más en cuanto a la sintomatología, vamos a ver en cuanto a síntomas y signos. En cuanto a síntomas, el paciente puede estar asintomático, un conducto arterioso pequeño, bronquitis por la congestión pulmonar, conducto arterioso grande, un hipodesarrollado ponderal con disminución del flujo sistémico, un conducto arterioso grande y la insuficiencia cardíaca del recién nacido, un conducto arterioso grande. En cuanto a los signos, va a haber un hipodesarrollo físico, cardiomegalia. En cuanto al ápex, amplio a la palpación y desplazado hacia abajo por dilatación ventricular izquierda. Un soplo de Gibson, que va a ser un soplo continuo con refuerzo telesistólico en foco pulmonar conocido como soplo en máquina de vapor.
un soplo sistólico de hiperflujo en el foco aórtico debido al aumento del volumen telediastólico que va a crear una turbulencia a nivel valvular aórtico y un pulso arterial periférico, en este caso femoral, amplio por su aumento de presión diferencial a expensas de la disminución de la presión diastólica por escape de sangre por el conducto. Para el diagnóstico, el principal obviamente va a ser clínico. Mediante la clínica, con los datos o signos o síntomas que acabamos de mencionar, podemos hacer el diagnóstico. Obviamente, pues conlleva una gran experiencia en cuanto al pediatra o al cardiólogo que está revisando al paciente. Pero más sin en cambio, nos podemos apoyar de ciertos estudios de diagnóstico, sobre todo de gabinete en este caso, que nos pueden orientar. En este caso, el primero sería una radiografía de tórax, en donde podemos observar una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, un tronco de la arteria pulmonar prominente, un botón aórtico prominente y un aumento de la vascularidad pulmonar a nivel iliar. Son los datos que en cuanto a la radiografía nos pueden orientar a la persistencia del conducto arterioso. Un electrocardiograma, podemos encontrar el crecimiento ventricular izquierdo o datos que nos orienten a un crecimiento ventricular izquierdo, una sobrecarga diastólica ventricular izquierda, y en cuanto al ecocardiograma, va a haber una visualización del conducto arterioso persistente con el eje corto paraesternal. Es el estudio de preferencia para el diagnóstico de esta enfermedad. Un flujo diastólico positivo en el Doppler de arteria pulmonar y un mosaico entre la aorta y la arteria pulmonar en el Doppler de color. Es como podemos hacer el diagnóstico con este estudio para la persistencia del conducto arterioso. Como acabamos de mencionar, la ecocardiografía va a ser como el estudio diagnóstico de preferencia para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Lo vamos a indicar en el momento que se producen las manifestaciones clínicas o tenemos la sospecha de esta enfermedad. En el paciente pretérmino menor a 1000 gramos, a menor a 1 kilo, con ventilación mecánica, que no debemos esperar a que aparezcan mayores síntomas para realizar el diagnóstico, debiendo realizarse preferentemente dentro de las primeras 48 a 72 horas de vida. Vamos a valorar el cortocircuito o el SHOT y el patrón del flujo durante el ciclo cardíaco, un diámetro interno del ductus y la visión paraesternal del eje corto. Son lo que principalmente vamos a valorar durante la realización del ecocardiograma. El cortocircuito, el patrón del flujo durante el ciclo cardíaco, el diámetro interno del ductus como tal y la visión paraesternal del eje corto. Acompañado de también vamos a observar la función cardíaca, el tamaño de la aurícula izquierda y su relación con la aorta, la relación aorta-aurícula izquierda, paraesternal del eje largo, los efectos de la circulación periférica, fundamentalmente el robo diastólico en la aorta es la ventana supraesternal, es lo que vamos a tratar de visualizar. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador va a ser en un paciente prematuro mayor de 1 kilogramo de peso, sin ventilación mecánica, en el que el ducto no se complique con el síndrome de estrés respiratorio y que no presente apneas, siempre que no se trate de un ductus moderado o grande ecocardiográficamente, o que ya con el ecocardiograma no se diagnostique una presencia de conducto arterioso moderado o grande. Se va a hacer la utilización de diuréticos como la furosemida y la cloretiazida. En cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, ajustes en la ventilación mecánica utilizando los tiempos inspiratorios cortos de 0.35 segundos, aumentando la presión positiva al final de la expiración y aumentando la presión media en la vía aérea y la presión inspiratoria máxima. En cuanto a otros medicamentos, la indometacina va a ser un inhibidor de la ciclooxigenasa que va a ser utilizado para el tratamiento estándar para el cierre farmacológico del ductus arterioso. El 70 al 90% de los recién nacidos van a responder a este fármaco, disminuyendo la eficacia para disminuir hasta un menor del 60% en los menores de 26 semanas de crecimiento. El riesgo de reapertura oscila de entre el 20 al 35% en los recién nacidos inicialmente responden. El ibuprofeno reduce el riesgo de oliguria de 3 dosis con intervalos de 24 horas de 10.5 y 5 miligramos por vía intravenosa para pasar en 15 minutos.
Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este se va a utilizar en cuanto al tratamiento, cuando el tratamiento farmacológico haya fracasado, persiste un ductus o un conducto arterioso hemodinámicamente significativo tras la administración de 2 ciclos de indometacina o ibuprofeno, cuando existen complicaciones reversibles como neumotórax, infección y hemorragia, o complicaciones irreversibles como parálisis de cuerdas vocales y quilotórax. En las 8 a 12 horas después, tras el cierre quirúrgico, las dificultades de oxigenación, hipotensión sistólica y necesidad de inotrópicos que se relacionan con edema pulmonar postcirugía. Continuando con el tema de cardiopatías congénitas, vamos a dar inicio al tema de comunicación interventricular. Mi nombre es Magali Sánchez, médico residente del primer año de la residencia de medicina familiar. La comunicación interventricular, esta es una cardiopatía más frecuente, está presentada en el 25% de todas las cardiopatías que se encuentran, y es más que nada un defecto que se presenta en cualquier parte del tabique interventricular. Este orificio interventricular puede encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único o múltiple, y va a variar el tamaño y la forma. Pueden presentarse de forma aislada o formando parte integral de otras cardiopatías más complejas. Entre estas está el tronco arterioso común, la tetralogía de Fallot, el ventrículo derecho de doble salida, la transposición de grandes arterias y el canal auriculoventricular. Dentro de la fisiopatología que obtenemos aquí, va a estar determinada por el volumen del cortocircuito, las resistencias vasculares, el tamaño del orificio. El tamaño del defecto se expresa habitualmente en relación con el anillo aórtico. Tenemos la clasificación en donde está el anillo aórtico grande, mediana y pequeñas. El grande mide aproximadamente el tamaño del mismo anillo o más grande. En las medianas se encuentra entre 1/3 y 2/3 de este anillo, y el pequeño pues es inferior a 1/3 del anillo aórtico. La resistencia pulmonar no son una causa fija, esta va a variar en el periodo neonatal y con el estado evolutivo del enfermo. Están elevadas aquí en el recién nacido normal, por lo que las manifestaciones clínicas de cortocircuito izquierda-derecha son raras en este grupo de edad. Tras el nacimiento se reducen progresivamente hasta alcanzar en unas semanas unos valores similares a los del adulto. Esto va a provocar que se disminuya la presión ventricular derecha y va a haber un aumento gradual del cortocircuito y sus repercusiones. En presencia del conducto interventricular se producirá cortocircuito de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, lo que comporta hiperflujo pulmonar y aumento del retorno venoso, que tiene que ser manejado por la aurícula y el ventrículo izquierdo. Esta sobrecarga del volumen conduce al crecimiento de las cavidades izquierdas y la puesta en marcha de mecanismos compensatorios destinados a evitar el fallo ventricular. Los defectos pequeños se comportan como restrictivos, el cortocircuito es escaso, la presión ventricular derecha normal y no va a existir la tendencia a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Las comunicaciones interventricular medianas permiten un cortocircuito moderado a importante, pero son lo bastante pequeñas como para ofrecer resistencia a la presión. Esta presión ventricular derecha puede estar elevada, pero es inferior a la sistémica, y es infrecuente una elevación significativa de resistencia pulmonar. Por lo contrario, en los defectos grandes no existe resistencia al flujo a través del orificio, y es la relación de resistencias entre la circulación sistémica y la pulmonar la que regula la situación hemodinámica. La presión es similar en ambos ventrículos, y el cortocircuito de izquierda a derecha es importante mientras no aumenten las resistencias vasculares pulmonares. Estos mecanismos compensatorios van a permitir al niño adaptarse a la sobrecarga de volumen, incluyendo el efecto Frank-Starling, la hiperestimulación simpática y la hipertrofia miocárdica.
Con sobrecarga del volumen importante del ventrículo izquierdo, se produce insuficiencia cardíaca congestiva entre la segunda y octava semana de vida. La elevación de la presión en el lecho capilar pulmonar resulta del aumento del líquido intersticial, lo que reduce la distensibilidad pulmonar y el intercambio gaseoso, pudiendo llegar a manifestarse como edema pulmonar franco. A su vez, el edema de la pared bronquial, el aumento y secreción mucosa empeoran la mecánica respiratoria y contribuye a la manifestación clínica de dificultad respiratoria, fatigabilidad al esfuerzo. El hiperflujo pulmonar severo y mantenido puede conducir al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica con cambios anatómicos reversibles en las arterias pulmonares pequeñas, que se traducen en elevación de la resistencia vascular pulmonar a nivel sistémica o supersistémico, lo que lleva a la inversión del cortocircuito con la aparición de cianosis. Esta combinación del conducto interventricular, enfermedad vascular pulmonar y cianosis se denomina complejo Deismenger. Dentro del cuadro clínico, este va a depender del tamaño del defecto, ya sea del defecto pequeño o grande. En el defecto pequeño vamos a tener un cuadro asintomático, pero vamos a tener un soplo de alta intensidad o lo sistólico, que se ausculta en el borde externar inferior izquierdo y va a ser de tipo frémito. En un defecto grande vamos a tener hipertensión pulmonar, disnea, crecimiento insuficiente del paciente, sudoración profusa, infecciones pulmonares recurrentes y una insuficiencia cardíaca. Aquí vamos a tener la presencia de un soplo de alta intensidad o lo sistólico en el segundo ruido pulmonar, el cual va a estar aumentado. Dentro del diagnóstico vamos a tener dos herramientas, las cuales vamos a tener dentro de el alcance, ya sea en un primer nivel e incluso en un segundo nivel. Consiste en la radiografía y electrocardiograma. El electrocardiograma es normal en las comunicaciones interventriculares pequeñas. A medida que va aumentando el cortocircuito de izquierda a derecha, aparecen signos de crecimiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo por sobrecarga diastólica. En los defectos de mediano se añade al crecimiento ventricular izquierdo grados variables de crecimiento ventricular derecho, con patrón típico de crecimiento ventricular en los defectos grandes, con el desarrollo de hipertensión pulmonar o estenosis pulmonar. La hipertrofia biventricular se convierte progresivamente en hipertrofia ventricular derecha dominante. En ocasiones en defectos del septo de entrada, pero también en otras localizaciones existen desviación izquierda marcada del eje QRS con giro antihorario en plano frontal. Dentro de las radiografías vamos a tener que se muestra un corazón de tamaño normal y vascularización normal en niños con comunicación interventricular pequeña. En los casos con comunicación interventricular mediana y grandes existe cardiomegalia de severidad variable a expensas de cavidades izquierda y ventrículo derecho. Las marcas vasculares pulmonares están aumentadas y el tronco pulmonar dilatado. El arco aórtico es normalmente izquierdo. La radiografía de tórax ayudará a descartar patología pulmonar añadida en pacientes sintomáticos en insuficiencia cardíaca. Dentro del tratamiento, vamos a tener en cuenta que está el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, normalmente del 30 al 35% en los defectos pequeños se puede lograr un cierre entre el primero y segundo año de vida. El tratamiento médico, todos los pacientes deben de recibir profilaxis antibiótica frente a endocarditis infecciosa en procedimientos que puedan provocar bacteremia. En niños con un conducto interventricular pequeño, no hay indicación de tratamiento médico ni quirúrgico, por lo mismo que se menciona que hay un cierre de este conducto entre los primeros 2 años de vida.
Si los niños con conducto interventricular mediana a grande desarrollan insuficiencia cardíaca congestivo, aquí ya se está indicando el tratamiento médico inicialmente con captopril o enalapril y diuréticos, con los que es frecuente la mejora sintomática. Respecto a la administración de digoxina, algunos estudios todavía no demuestran que funcione. Este, y es habitual asociar a los vasodilatadores y diuréticos en casos muy sintomáticos. En caso de tratamiento combinado crónico deben valorarse periódicamente los niveles de potasio y digoxina. En el grupo de pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca congestiva severa, generalmente por descompensación favorecida por procesos intercurrentes, el tratamiento debe comenzarse por vía intravenosa, incluyendo la utilización de catecolaminas. Para el tratamiento quirúrgico, la mejoría de los resultados quirúrgicos ha llevado a muchos centros a recomendar la cirugía correctora precoz en casos de persistir la sintomatología. Los motivos de intervención son la insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, hipertensión pulmonar, hipodesarrollo importante y o infecciones respiratorias recurrentes. Las comunicaciones grandes, incluso asintomáticas, si asocian hipertensión pulmonar, se intervienen en el primer año. En pacientes con presión pulmonar normal, la cirugía se recomienda cuando la relación del flujo pulmonar es mayor de 2. Los lactantes con respuesta al tratamiento médico pueden operarse entre el primero y segundo año de vida, y los niños asintomáticos incluso en edades superiores. En pacientes con insuficiencia aórtica, el umbral de indicación quirúrgica es más bajo, dado que la reparación temprana puede evitar la progresión de la misma. Cuando el diagnóstico ya se efectúa en una etapa tardía, con resistencias vasculares pulmonares ya elevadas, la decisión de operar es más problemática. La presencia de mayores a 12 o relación de resistencias pulmonares de 1 es una contraindicación absoluta para la cirugía. La corrección completa, el cierre directo del defecto, es actualmente el tratamiento de elección. Con procedimientos paliativos no suele realizarse salvo que existan factores adicionales que dificulten la reparación completa. La corrección se lleva a cabo bajo circulación extracorpórea. La vía de acceso clásica era la ventriculotomía derecha, que hoy en día se intenta evitar empleando varias alternativas. Y bueno, la mortalidad quirúrgica global está por debajo del 10%, alrededor del 3% para la comunicación interventricular aislada, con insuficiencia aórtica en niños por encima del año de edad y mayor en lactantes y defectos múltiples. Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es tetralogía de Fallot. Este es un complejo malformativo. Más adelante vamos a explicar cuáles son los componentes de este. Con este nombre vamos a designar el complejo malformativo que lo integran 4 componentes, que es la alineación anormal de la comunicación interventricular, la obstrucción del flujo del ventrículo derecho, esta es una estenosis pulmonar infundibular, valvular y o de las ramas pulmonares. Vamos a tener cabalgamiento de la aorta, que nace sobre el defecto septal ventricular entre el ventrículo izquierdo y el derecho, y por último una hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a ver que es muy común que la válvula pulmonar sea bicúspide y estenótica, aunque la obstrucción predominante sea el infundíbulo. El 5% de los casos asocian a anomalías del nacimiento de las coronarias, y es la segunda cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el nacimiento y la primera a partir del año de edad. Suele ser episódica, pero existen casos asociados a microlesiones.
Estas microlesiones son en el cromosoma 22q. Si añade una comunicación interauricular, se denomina patogenia de Fallot. Se llama trilogía de Fallot a la combinación de comunicación interauricular, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Dentro de su epidemiología vamos a tener una prevalencia dentro de las cardiopatías congénitas del 0.8%, mientras que la tetralogía de Fallot aparece el 0.08% y se representa el 5 a 8% de todas las cardiopatías congénitas. Afecta aproximadamente a 1 de cada 8.500 nacidos vivos y tiene un ligero predominio en varones sobre las mujeres. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar la sangre no oxigenada del ventrículo derecho escasamente puede salir hacia los pulmones a oxigenarse debido a la estrechez del camino de salida, ya sea en el infundíbulo o a nivel de la válvula pulmonar o de las arterias pulmonares, y por tanto se desvía hacia la aorta a través de la comunicación interventricular. En la aorta se mezclan ambos tipos de sangre, la oxigenada del ventrículo izquierdo y la que no está oxigenada del ventrículo derecho. Esto nos va a dar el resultado de una sangre con escasa oxigenación que va a ocasionar cianosis al distribuirse por todo el cuerpo. La disminución de las resistencias periféricas, ya sea a la hora de que nuestro lactante o nuestro paciente pediátrico esté haciendo ejercicio o esté llorando, va a ocasionar espasmos infundibulares que va a ser representado con dolor, aumento de catecolaminas o aumento brusco de retorno venoso. Vamos a tener hiperventilación o lo que vamos a conocer como las rabietas. Aumentan en cortocircuito derecho-izquierda-derecha y la hipoxemia y acidosis resultantes tiende a perpetuarlo, provocando crisis hipoxémicas o cianóticas que pueden dar lugar al síncope, convulsiones, accidentes cerebrovasculares por hipoxia o incluso la muerte. La hipoxia crónica conduce a la policitemia con riesgo de trombosis vascular y cerebral a nivel de los senos de la dura madre o diatesis hemorrágica. Tenemos un riesgo incrementado de provocar o de tener endocarditis bacteriana. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que esta va a estar marcada por el grado de estenosis pulmonar. Si la estenosis es leve, solamente presentarán cianosis con el ejercicio, aunque la progresión de la estenosis va a ir aumentando conforme a la edad del niño o el crecimiento. La estenosis por la hipertrofia infundibular hace que al año de edad incluso los pacientes pueden tener cianosis en reposo. Vamos a estar al pendiente de las crisis hipoxémicas. Estas van a ser más frecuentes a partir de los 5 o 6 meses. En ciertas ocasiones se puede complicar con infartos y abscesos cerebrales producidos por embolias paradójicas a través del cortocircuito. Dentro de nuestra exploración física podemos encontrar cianosis, acropaquias y retraso en el crecimiento. Vamos a auscultar un soplo de estenosis pulmonar de duración e intensidad inversamente proporcional al grado de la obstrucción. Esto es lo contrario de lo que ocurre en la estenosis pulmonar valvular, por lo que puede disminuir en las crisis hipoxémicas al reducirse el flujo a través de la válvula pulmonar. Para el diagnóstico vamos a encontrar ecocardiograma, tomografías, resonancia magnética. El diagnóstico prenatal nos va a permitir evaluar el desarrollo del anillo. También podemos tener el cateterismo, el cual se debe realizar previo a una cirugía para evaluar el estado hemodinámico y la presencia de colaterales aortopulmonares que precisan la actuación del personal dentro de la cirugía. Para el diagnóstico, nuestro electrocardiograma va a mostrar un crecimiento de las cavidades derechas con eje derecho y el bloqueo de rama derecha.
Esto es muy frecuente tras una cirugía. Suele ser más ancho cuando más disfunción ventricular derecha existe y la radiografía de tórax pone de manifiesto una silueta cardíaca en forma de sueco o bota por elevación de la punta del ventrículo derecho, con una depresión, el signo de hachazo, en el borde izquierdo, donde debería visualizarse la arteria pulmonar. En ocasiones el 25% se aprecia el callado aórtico hacia la derecha. Para nuestro tratamiento, para empezar de las crisis hipoxémicas, comprende la administración de oxígeno, vasodilatadores pulmonares y vasoconstrictores sistémicos, como la noradrenalina, la colocación del niño en posición genupectoral o agachado para aumentar la resistencia vascular aórtica y revertir parcialmente el cortocircuito tenemos la morfina, bicarbonato, si llegamos a tener acidosis, y beta bloqueadores para relajar el infundíbulo pulmonar. La aparición de crisis hipoxémica, así como la cianosis intensa, implican la indicación de cirugía paliativa o correctora lo más pronto posible. En casi todos los pacientes que tienen tetralogía de Fallot, se recomienda la corrección quirúrgica completa entre los 3 y los 6 meses de edad. Esta cirugía consiste en cerrar el conducto interventricular a través de atrotomía derecha con un parche para que la aorta pueda quede conectada únicamente al ventrículo izquierdo y ampliar la salida del ventrículo derecho. Antiguamente por vía transventricular derecha infundibular, actualmente ya es a través de la arteria pulmonar o de la atretomía, mediante la resección del tejido muscular infundibular y comisurotomía de la válvula pulmonar si muestra estenosis intentando respetar el anillo valvular. Cuando este es muy estrecho, es necesario ampliar el infundíbulo con un parche transnular valvular. Era la técnica habitual hace años, que interrumpe la integridad del anillo valvular y produce insuficiencia pulmonar significativa, que no suele ser problemática a corto plazo, pero que en ocasiones precisa en la adolescencia. El implante de una prótesis pues fomenta la disminución del ventrículo derecho y las arritmias ventriculares. El factor más importante para determinar si un paciente es candidato a la reparación completa es el tamaño de las arterias pulmonares, pues si su hipoplasia considerable constituye una contraindicación relativa para la cirugía precoz. Cuando existe esta última, se recomienda utilizar una cirugía paliativa diseñada para aumentar el flujo pulmonar, que consiste en la creación de una anastomosis arterial sistémico-pulmonar, la cual la más frecuente es la fístula de Blagoff-Tazil modificada, conectando la arteria subclavia a la arteria pulmonar y proceder a un segundo tiempo a la corrección total con menor riesgo durante la niñez o la adolescencia. El tema que veremos a continuación es comunicación interauricular, defectos del complejo septal interauricular. Soy la doctora Morales de la Cruz Yadira, R1 de Medicina Familiar, de la Unidad de Medicina Familiar número 75. A continuación haremos la definición y aspectos generales. Los defectos interatriales fueron descritos por primera vez por Rokitansky en 1875. Sin embargo, el cuadro clínico no fue descrito sino hasta 1941 por Bedford. Hay que tener en cuenta que estas son las descripciones patológicas, pues la presencia de una comunicación entre las dos aurículas en el feto se conoce desde la época del médico griego Claudio Galeno en el siglo II y fue muy bien descrita por Fawcett en 1900. La comunicación interauricular es un defecto del tabique interauricular que comunica las dos aurículas, permitiendo el flujo sanguíneo entre ellas. Estos defectos pueden estar localizados en cualquier sitio del tabique interauricular, siendo más frecuente la región del foramen oval, con alrededor del 70% de los casos. Debe tenerse en cuenta que esta patología es muy difícil de diagnosticar en los primeros días de vida, cuando el defecto es pequeño,
porque se puede confundir con un foramen oval que es normal a esta edad, sobre todo si hay retraso en la disminución de las resistencias pulmonares, como ocurre al nacer a grandes alturas sobre el nivel del mar, o cuando, secundario a un problema pulmonar en el recién nacido, hay aumento de las presiones pulmonares. En ambos casos se distiende el tabique interatrial, lo que lleva una distensión del foramen oval, que lo hace indistinguible de una verdadera comunicación interatrial pequeña. Al considerar que en la formación del tabique interatrial intervienen varias estructuras embrionarias como el septum primum, el septum secundum, el cojín endocárdico dorsal o inferior y el cuerno o valva izquierda del seno venoso, razón por la cual recibe el nombre de complejo septal interatrial. Y comprendemos que pueden existir diversos tipos de defectos. Clasificación. Al igual que en muchas de las cardiopatías existentes, ha habido confusión sobre la nomenclatura de estos efectos. Sin embargo, la clasificación aceptada generalmente es la que se señala a continuación. Este es un esquema donde se señalan los diferentes tipos de comunicación interauricular. La descrita por la línea A es el tipo ostium secundo o foramen oval, que es el más frecuente. El señalado con la letra B es el tipo seno venoso superior, con la letra C el tipo de seno coronario. El señalado con la letra D es el tipo seno coronario y el señalado con la letra E es el tipo ostium primo. Iniciaremos entonces con el tipo ostium secundum o foramen oval, cuando se localiza en la zona del foramen oval y que se presenten alrededor del 70% de los defectos. Esta es una pieza anatómica vista por el lado derecho que muestra una comunicación interauricular amplia del tipo ostium secundum o foramen oval con la presencia de la válvula fenestrada en la aurícula derecha. El siguiente es el tipo seno venoso, que puede localizarse cerca de la desembocadura de la vena cava superior o cerca de la desembocadura de la vena cava inferior, y estos representan alrededor del 5 al 10% de los defectos del complejo septal interauricular. En la figura 132b podemos ver con la flecha gruesa el defecto que se encuentra adyacente a la desembocadura de la vena cava superior y descrito con la flecha delgada el foramen oval. En la siguiente figura vemos una pieza anatómica que muestra una comunicación interauricular amplia del tipo seno venoso cerca de la desembocadura de la vena cava inferior que drenaba a la aurícula izquierda, hacia la orejuela derecha y el ventrículo izquierdo y a la vena cava inferior. El tipo 3 o tipo póstero inferior o tipo seno coronario se va a localizar justo en la desembocadura del seno coronario. Esta va a ser la menos frecuente de los defectos interatriales, constituyendo alrededor del 2%. En la imagen podemos ver una pieza anatómica que muestra una comunicación interauricular del tipo seno coronario, donde se observa que el defecto se encuentra adyacente a la desembocadura del seno coronario. Este defecto va a estar completamente separado de la zona del foramen oval y va a tener permeabilidad o comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El tipo ostium primum. Este es un defecto interauricular, ya que es un defecto de los cojines endocárdicos. Sin embargo, cuando se localiza en la parte inferior del tabique interauricular, se puede analizar dentro de los defectos atrioventriculares. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el ostium primum está localizado en el límite inferior del defecto del plano atrioventricular. Y entonces va a comunicar el foramen oval
de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por esta razón se llama defecto atrioventricular. Y por último, la aurícula única. Esta se va a deber o se va a presentar por ausencia del tabique interauricular. Este tipo de defecto se encuentra generalmente en las heterotaxias viscerales como síndromes de asplenia o poliesplenia. En la imagen se muestra una aurícula única en donde podemos observar que no hay como tal un tabique, sino apenas un esbozo del tabique interauricular en la porción posterior-superior. Y por ende, la aurícula derecha y la aurícula izquierda pues van a estar prácticamente unidas. En cuanto a la incidencia, es una cardiopatía relativamente frecuente si se observa desde una forma global y va a representar alrededor del 7% del total de cardiopatías en diferentes series. Se va a presentar en el 0,317 por 1000 nacidos vivos según el Baltimore Washington Infant Study. Sin embargo, si se considera solamente en el primer año de vida, es una cardiopatía poco frecuente, con el 2,9% de incidencia según el New England Regional Infant Cardiac Program, ya que no se manifiesta en este periodo de la vida. Y en las series de autopsias de cardiopatías a esta edad solamente se ha encontrado el 1,8%. Este defecto es más frecuente en el sexo femenino con una proporción de 2:1. También se asocia con antecedentes familiares y frecuentemente también se asocia con el síndrome de Holt-Oram, el cual va a seguir un patrón de herencia autosómico dominante. En cuanto a la embriogénesis o embriopatogénesis, si tenemos en cuenta la morfogénesis normal del complejo septal interauricular y los diferentes elementos que influyen en su formación, es muy fácil entender su embriopatogénesis. Si analizamos el desarrollo del tabique interauricular, podemos comprender que este tipo de comunicación se va a producir probablemente por la reabsorción o muerte celular del septum primum en la zona del foramen oval, con lo cual desaparece el mecanismo de la válvula que normalmente ocluye el foramen oval después del nacimiento. Este proceso de muerte celular puede ser amplio, lo más común, o por parches, con lo cual se origina la comunicación interauricular tipo foramen oval con válvula fenestarada. Esta es la razón por la cual, si tenemos en cuenta su embriopatogénesis, el nombre correcto sería el de comunicación interauricular tipo foramen oval. Sin embargo, es de común aceptación el nombre de comunicación interauricular tipo ostium secundum. No obstante, analizando el mismo esquema, vemos que si el proceso de muerte celular para formar el ostium secundum fue extenso, el septum primum no puede ejercer el mecanismo de válvula, lo que hace apropiada en estos casos la denominación de ostium secundum. Si analizamos el desarrollo del tabique interauricular, podemos comprender que este tipo de comunicación se produce por un proceso de reabsorción en la porción del septum secundum cerca de la desembocadura de la vena cava superior o de la zona correspondiente al ostium secundum, con lo cual este no queda ocluido y se produce la comunicación entre las dos aurículas, o puede ocurrir cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Si tenemos en cuenta que la embriogénesis normal y la posible embriopatogénesis en el primer caso, vamos a comprender que por su ubicación en la zona del ostium secundum primitivo, esta es estrictamente una comunicación interauricular tipo ostium secundum, aunque comúnmente recibe el nombre del tipo seno venoso o tipo seno venoso de la vena cava superior. Debido a que la formación del seno coronario y de esta parte del tabique interauricular influye en el cuerno o valva izquierda del seno venoso primitivo, este tipo de defecto se origina por alteración de la transformación de este cuerno izquierdo para dar origen al seno coronario. Por tal razón, este tipo de comunicación interauricular
siempre está relacionado con la desembocadura del seno coronario, pudiéndose decir que en estos casos el seno coronario es prácticamente va a desembocar en el defecto interauricular. Otra interpretación es que debido a un defecto en la transformación del cuerno valva izquierda del seno coronario, va a quedar como defecto en la pared anterior del seno coronario que lo va a dejar comunicado con la aurícula derecha. Al formarse por alteración del cuerno valva izquierda puede haber asociado una vena cava superior izquierda persistente. Y obviamente la presencia de una aurícula única va a ser por un gran defecto en la formación del tabique interauricular. Esto debido a una acción de un teratogeno en etapas tempranas del proceso de tabicación cardíaca que puede afectar diversas estructuras embrionarias, lo que va a dar origen al tabique interauricular. Por esta razón se forma parte de cardiopatías muy primitivas y de defectos con alteración del patrón de asimetría normal del individuo. En cuanto a la patología, se va a observar el aspecto externo con un corazón aumentado de tamaño por crecimiento de cavidades derechas, lo cual va a variar de acuerdo al tamaño del conducto interauricular. Además, se va a encontrar dilatación del tronco de la arteria pulmonar y de sus ramas, y la aorta se va a apreciar relativamente disminuida. En la imagen que tenemos a continuación, se va a observar la dilatación de la aurícula y del ventrículo derecho y del tronco pulmonar, mientras que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y la aorta van a estar pequeñas. Fisiopatología. Debemos iniciar el análisis del aspecto fisiopatológico refiriéndonos al foramen oval, lo cual es muy importante en el periodo neonatal porque dependiendo de las presiones pulmonares puede originar un cortocircuito de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o vía auricular, lo que hace difícil de diferenciar en el periodo neonatal de una verdadera comunicación interauricular. Las genuinas comunicaciones interauriculares van a originar un cortocircuito de izquierda a derecha, cuyo establecimiento va a depender de la capacidad de distensión del ventrículo derecho en relación con la del izquierdo y por lo tanto del grado y velocidad de la disminución de las resistencias pulmonares. Por ello podemos decir que es un cortocircuito dependiente. Una vez que bajan las resistencias pulmonares y dependiendo de la capacidad de distensión del ventrículo derecho, va a comenzar a establecerse el cortocircuito. Esto va a explicar por qué a grandes alturas sobre el nivel del mar esto se puede presentar de manera más tardía. Y esta es la razón por la cual la comunicación interatrial no se manifiesta sino hasta después de la lactancia y es excepcional que se produzca una insuficiencia cardíaca congestiva en los primeros 2 años de vida, aunque puede ocurrir cuando el defecto es muy grande. Al establecerse el cortocircuito de izquierda a derecha, dependiendo además del tamaño del defecto, se va a originar una sobrecarga de volumen de cavidades derechas y un aumento del flujo a los pulmones con la consiguiente dilatación del tronco y las ramas de la pulmonar. Al estar el tronco de la pulmonar y el ventrículo derecho dilatados, va a resultar una estenosis relativa de la válvula pulmonar, donde se producirán turbulencias sanguíneas, los cuales originan el soplo característico de la comunicación interauricular, que es un soplo eyectivo originado en la válvula pulmonar. Por otra parte, el escape del flujo a través de la comunicación interauricular a las cavidades derechas disminuye el flujo al ventrículo izquierdo y a la aorta, lo cual puede dar origen a una ligera disminución del tamaño de estas dos estructuras. La sobrecarga de volumen de las cavidades derechas va a dar origen a un retraso de la eyección del ventrículo derecho y por lo tanto al cierre retrasado de la válvula pulmonar, lo que va a dar como manifiesto un desdoblamiento permanente del segundo ruido. De acuerdo con el tamaño de la comunicación interauricular y por lo tanto de la cantidad de flujo que pase a los pulmones,
se va a instaurar un cuadro de hipertensión pulmonar con cambios vasculares arteriolares, lo cual es mucho más lento que lo que ocurre en una comunicación interventricular o en un ductus, pues es excepcional verlo antes de la segunda o tercera década de la vida, lo que puede dar como resultado un síndrome de Eisenmenger, sobre todo en la edad adulta después de la tercera década de la vida. Historia natural. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que las comunicaciones interauriculares pueden tener un cierre espontáneo y que algunas que inicialmente originan una importante repercusión hemodinámica pueden llegar a compensarse posteriormente al disminuir de tamaño. Según el estudio RATSIC en niños menores de 3 meses, cuando los defectos medían entre 3 y 5 milímetros de diámetro, se cerraban en un 87% de los pacientes. Cuando éstas oscilaban entre los 5 y 8 milímetros, se cerraban en 80% de los pacientes, y cuando estos medían por arriba de 8 milímetros de diámetro, no se cerraban. Inicialmente el curso de la enfermedad es asintomático y muchas veces el diagnóstico se realiza en la valoración pediátrica, ya que se encuentra un soplo o un desdoblamiento del segundo ruido y el niño es enviado a un estudio cardiológico. Un número significativo va a permanecer asintomático hasta la adolescencia, edad que empiezan a tener disnea de esfuerzo, y ello va a depender del tamaño del conducto de la comunicación interauricular. Si el defecto es grande, la sintomatología puede empezar antes y los pacientes pueden presentar problemas pulmonares repetitivos. Si los pacientes no han recibido tratamiento durante la tercera década, pueden presentar disnea seria, insuficiencia cardíaca, y es frecuente que sufran además de trastornos del ritmo, y no es rara la fibrilación auricular. También en esta etapa, solamente si el defecto es grande, pueden presentar neumopatía vascular obstructiva, es decir, el síndrome de Eisenmenger, que fue el que describimos en la fisiopatología, que se presenta en edad adulta. Otra complicación que se debe tener en cuenta incluso es la presencia de un foramen oval. Van a presentarse embolias paradójicas. Cuadro clínico. Este defecto se va a presentar de manera más frecuente en el sexo femenino, con una incidencia de 2 a 1. Dependiendo del defecto de la comunicación interauricular, en las primeras etapas de la vida puede presentarse de manera asintomática y ser solamente un hallazgo en la exploración física del paciente pediátrico, en donde podemos encontrar la presencia de un soplo eyectivo en el segundo espacio intercostal izquierdo. Sobre todo en el primer año de vida se puede auscultar un soplo al que no se le dé ninguna importancia, mas sin embargo, si encontramos un soplo eyectivo en el segundo espacio junto con un desdoblamiento permanente del segundo ruido, podemos sospechar que el paciente padece una comunicación interauricular. Si esta comunicación interauricular es grande, va a haber una disminución muy rápida de las resistencias pulmonares, lo que puede producir insuficiencia cardíaca, aunque esto es poco frecuente. Dentro de otros hallazgos que se pueden descubrir con esta patología después de los 2 años de vida, va a haber la presencia de hipodesarrollo de acuerdo al tamaño de la comunicación interauricular, y puede haber hiperactividad del ventrículo izquierdo tanto en el tercio inferior como en el superior, y se puede encontrar frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo con la línea paraesternal, aunque en estos casos también debe de descartarse estenosis pulmonar leve asociada. Regularmente es frecuente encontrar
un retumbo diastólico en el tercio inferior del borde estenar izquierdo, originado por una estenosis relativa de la válvula tricúspide por hiperflujo. Este retumbo no debe confundirse con el retumbo que se encuentra en el ápex por estenosis asociada con la válvula mitral, que generalmente es adquirida y que regularmente se presenta en pacientes mayores de 60 años. Además, también es frecuente encontrar un chasquido de apertura en el ápex en la aurícula única y además va a estar dado por algunas otras malformaciones. Si la evolución es prolongada, la comunicación interauricular va a provocar hipertensión pulmonar y esta la vamos a percibir como un reforzamiento importante del segundo ruido y se va a perder la característica del desdoblamiento de este. El electrocardiograma es uno de los exámenes que ayuda en el diagnóstico clínico, encontrándose generalmente un eje QRS normal o desviado hacia la derecha. Esto nos va a permitir diferenciar las comunicaciones interauriculares tipo ostium primum, que con frecuencia presenta un eje QRS izquierdo, aunque la comunicación interauricular tipo foramen oval u ostium secundum también se ha descrito con un eje izquierdo. La desviación del eje a la derecha es variable de acuerdo con el tamaño de la comunicación interauricular y el grado de hipertensión pulmonar existente, y es más derecho cuanto más hipertensión pulmonar haya. Algo característico de la comunicación interauricular es la presencia del bloqueo incompleto de la rama derecha. Este signo nos va a indicar la presencia de una sobrecarga diastólica o de volumen del ventrículo derecho, aunque este hallazgo es menos notorio en los primeros años de vida. Este es el parámetro común, sin embargo puede encontrarse una R única no mellada en B1 en una comunicación interauricular grande, aunque no haya hipertensión pulmonar importante, aunque esto también es poco frecuente. Cuando ya hay hipertensión pulmonar, el patrón pues obviamente se va a hacer más evidente. Otro aspecto importante que debe señalarse es el relacionado a la conducción eléctrica a nivel auricular, pues no es raro encontrar bloqueos de primer grado, aunque el paciente cuando ya esté en una vida adulta y que no tenga un tratamiento, va a presentar arritmias supraventriculares como fibrilación y aleteo auricular. En la comunicación interauricular de tipo seno coronario, el electrocardiograma también ayuda, pues muestra un eje de la P izquierda alrededor de 0 a menos 30 grados. Esta P negativa se va a hacer más evidente en D2 y D3. Y en la aurícula única, tal como se asocia a los síndromes de asplenia y poliesplenia, la mayoría de las veces el eje de la onda P es anormal. En cuanto al punto de vista radiológico, la comunicación interauricular se va a caracterizar por un crecimiento variable del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, dependiente del tamaño del defecto. Va a haber un abombamiento del tronco de la pulmonar y la prominencia de sus ramas, siendo más notoria la dilatación de la derecha. La aorta ascendente y el callado aórtico van a estar poco aparentes y el flujo pulmonar va a estar aumentado. Ecocardiografía. La correcta definición de estas lesiones con base en el ultrasonido y en otros criterios no invasivos va a permitir realizar la cirugía sin cateterismo cardíaco y esta va a presentar buenos resultados. El estudio ecocardiográfico de las comunicaciones interauriculares debe precisar 1. La localización y el tamaño del defecto, la conexión de las venas pulmonares y sistémicas, las anomalías asociadas, la repercusión hemodinámica, el cálculo de la magnitud del cortocircuito y la presión pulmonar. Para precisar el tamaño, forma y localización del defecto deben usarse varias proyecciones
con el fin de optimizar la visualización del tabique interauricular, que es una estructura muy delgada, principalmente en la zona del foramen oval, y valorar su relación con estructuras adyacentes, poniendo especial cuidado para relacionar el defecto con la vena cava superior e inferior, las venas pulmonares y el seno coronario. El ecocardiograma modo M nos va a permitir valorar el tamaño del ventrículo derecho y la presencia de movimiento septal paradójico como dato de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, aunque este último hallazgo puede no encontrarse en algunos niños con defecto interauricular. El septum interauricular puede observarse mediante ecocardiografía bidimensional a través de los ejes paresternal, corto y apical de 4 cámaras. Sin embargo, las vistas subcostales sagital y coronal son mejores para este propósito. Además, van a facilitar el estudio Doppler, ya que cualquier flujo anormal observado con el color es paralelo al haz del ultrasonido y se acerca al transductor. Por el contrario, debido a la orientación del haz del ultrasonido, la proyección apical de 4 cámaras puede dar una impresión errónea de un defecto en la zona del foramen oval. Sin embargo, esta proyección permite correlacionar el defecto con las válvulas atrioventriculares. En pacientes mayores se dificulta el estudio subcostal y la vista paresternal derecha puede ser una alternativa. Ya que el ecocardiograma modo M y el bidimensional son importantes para el detalle de la anatomía de las estructuras cardíacas, pero tiene limitaciones para detectar las condiciones del flujo sanguíneo, el Doppler pulsado y continuo ha ofrecido una información importante sobre la hemodinamia en este padecimiento, incluida la valoración de la presión pulmonar con base en la insuficiencia tricuspidea utilizando la ecuación de Bernoulli. Por otra parte, el color ha sido una gran ventaja en el diagnóstico, pues permite valorar la orientación del cortocircuito, así como la amplitud y el tamaño del defecto. También nos permite visualizar la coexistencia de defectos septum, secundum y primum, así como la incompetencia del foramen oval en lactantes pequeños. La ecocardiografía transesofágica nos puede servir principalmente en niños grandes y obesos o en intervencionismo cardíaco y durante la cirugía. El cateterismo cardíaco se va a realizar solamente cuando persiste alguna duda o existe alguna cardiopatía asociada. Este debe de hacerse de forma completa con el fin de valorar las presiones y cuantificar el cortocircuito. Este debe de hacerse por punción de vena femoral derecha debido a la facilidad que ofrece de pasar a cavidades izquierdas a través del conducto interauricular. Una vez hecho el abordaje con el catéter, se toman presiones y oximetrías para realizar los cálculos correspondientes, las resistencias y la magnitud del cortocircuito. Y posteriormente se pasa a la aurícula izquierda y de aquí a la vena pulmonar superior derecha para donde se va a realizar la inyección del material de contraste para una proyección hepatoclavicular. Esto con el fin de ver el tipo de defecto y su tamaño. Podemos observar un prolapso de la válvula posterior de la mitral asociada a la persistencia del conducto interauricular. Si se sospecha de esta asociación, se debe de hacer un ventriculograma izquierdo en una proyección oblicua derecha. El tratamiento está indicado cuando hay evidencia de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y desde el punto de vista hemodinámico. Se considera que debe hacerse la corrección en pacientes con QP o QS menor o igual de 1.5 por 1.090.
En general, la edad aceptada para hacer el cierre del conducto interauricular está entre los 3 a 5 años, ya que en los menores de edad, menores de 2 años, es difícil hacer un diagnóstico de esta enfermedad, ya que como hemos visto, muchas veces es asintomático o solamente se inicia el diagnóstico por un hallazgo. Los defectos tipo ostium secundum amplios y tipo seno venoso y seno coronario tienen muy pocas probabilidades de cerrarse espontáneamente después del primer año de vida. Retardar la corrección de este grupo de pacientes hasta los 3 a 5 años no ofrece ventajas ni para el paciente, ni para la familia, ni para el médico cirujano, y por esta razón se deben de operar al final del primer año de vida. En grupos específicos de los infantes, el cierre está indicado en todos los pacientes que están ya con alguna sintomatología. Un grupo que merece especial atención es el de los pacientes con hipertensión pulmonar fija y resistencias pulmonares elevadas. Estos pacientes pueden ser operados con el objeto de mejorar su clase funcional y posiblemente la supervivencia, sobre todo en edades adultas. Actualmente existen dos formas reconocidas de tratamiento de la comunicación interauricular. Una es el cierre quirúrgico y otra es el cierre percutáneo con dispositivos. En cuanto al cierre quirúrgico, la vía de acceso puede ser a través de la línea media con esternotomía mediana, que es la forma convencional, por una pequeña incisión mediana con apertura parcial, esto iniciando en el tercio distal o total del esternón. Y la última es que se puede abordar a través de una toracotomía anterolateral derecha. La cirugía se debe realizar con circulación extracorpórea, haciendo canulación de ambas venas cavas en forma selectiva y en bypass total. La administración de cardioplegia es importante para dar protección miocárdica y tener un campo quirúrgico adecuado. El procedimiento se debe realizar en normotermia. Se debe evaluar la apariencia externa del corazón para descartar la presencia de una vena cava superior izquierda que amerite canulación selectiva o la presencia de drenajes venosos anómalos parciales de venas pulmonares que se asocia con frecuencia y pueden determinar cambios en el plan quirúrgico. Antes de hacer la corrección se debe tener en cuenta la localización del nodo AB y de la válvula de Eustaquio, así como el drenaje de las venas pulmonares para evitar los bloqueos del sistema de conducción y la creación iatrogenética de drenajes venosos anormales con la colocación del parche. También es fundamental hacer la evaluación de las válvulas mitral y tricuspidea en casos en que se haya detectado insuficiencia valvular moderada o grave en el ecocardiograma. Resultados. La mortalidad hospitalaria se acerca al 0% en la mayoría de los centros de cirugía cardíaca. La supervivencia de los pacientes sometidos a cierre quirúrgico en la infancia es igual al de la población en general, a diferencia de los pacientes operados en la edad adulta, sobre todo si ya tienen una hipertensión pulmonar o un síndrome de Eisenmenger. En el estudio de Gaul y Coles en el 99 se observó que a 25 años la supervivencia de los operados en la primera década de la vida fue del 98%. En la tercera década de la vida fue del 93% y en la cuarta década del 84%. Obviamente disminuye conforme pasa el tiempo y en la cuarta década de la vida el número fue menor. Con el cierre del conducto interauricular en niños se ha observado una mejoría de la conducción AB, una disminución de los periodos refractarios del nodo AB y una mejoría de la función del nodo sinusal. La mejoría posiblemente se debe a la reducción del volumen manejado por las cavidades auricular y ventricular derechas.
Buenos días, mi nombre es Ingrid Jocelyn Jaimes Esquivel, R1 de Medicina Familiar. El día de hoy les voy a presentar el tema de soplos cardíacos en pediatría. Comenzamos. Los soplos cardíacos son un hallazgo frecuente durante el examen físico en pediatría y son la principal causa de referencia al cardiólogo pediatra. Se reporta que hasta 50% de los niños fuera del periodo neonatal cursan con algún soplo. Sin embargo, menos del 1% de estos soplos se asocia con cardiopatía estructural. Es muy importante diferenciar las características clínicas de un soplo inocente de uno patológico para referirlo de forma adecuada al cardiólogo pediatra. La definición de soplo es un sonido producido por una vibración auditiva que resulta del flujo turbulento de sangre en el corazón o de los grandes vasos. La evaluación de un soplo cardíaco debe de incluir la realización de la historia clínica completa. Esta incluye los antecedentes heredofamiliares, haciendo énfasis en cardiopatías congénitas, cardiomiopatías, síndromes, muerte súbita en menores de 25 años. De igual manera, deben de incluir los antecedentes ginecobstétricos, las patologías maternas como diabetes, lupus eritematoso sistémico, infecciones o toxicomanías. De igual manera, se incluyen los antecedentes perinatales, la edad gestacional, el periodo neonatal inmediato, alguna infección asociada o alguna complicación durante el parto o cesárea. Dentro de los principales síntomas que se deben de investigar en los recién nacidos y lactantes tenemos la dificultad a la alimentación, detención del crecimiento, síntomas respiratorios y cianosis. Dentro de los niños mayores tenemos disnea, diaforesis, intolerancia al ejercicio, dolor torácico e incluso síncope. Continuando con la exploración física, es importante investigar el peso y la talla, los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial en las 4 extremidades, la oximetría de pulso en las 4 extremidades. Todas las cifras se deben de llevar a los centiles de acuerdo con la edad y el género. En cuanto a la apariencia, es muy importante estudiar si existe alguna dismorfia, coloración o deformidad unguial. De igual manera, los pulsos se deben de palpar en las 4 extremidades, tanto centrales y periféricos, y comparar simultáneamente entre sí, así como los radiales y los femorales. Continuando con la exploración precordial, se debe de realizar en primer lugar inspección, es decir, la forma del tórax, la simetría y la actividad precordial. Posteriormente se debe realizar palpación para ver si existe frémito, intensidad de los fenómenos cardíacos. Para la auscultación es importante evaluar cada uno de los ruidos cardíacos y cada fase del ciclo cardíaco. En cuanto a la exploración de los ruidos cardíacos, el primer ruido representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido representa el cierre de las válvulas ventrículo-arteriales. Cada soplo cardíaco debe describirse en forma sistemática para lograr un diagnóstico adecuado del fenómeno. Es muy importante describir en primer lugar la localización y duración dentro del ciclo cardíaco, es decir, si son sistólicos, diastólicos o continuos, si están al inicio, a la mitad, al final o durante todo el ciclo cardíaco, proto, meso, tele o lo sistólico. En segundo lugar, se debe de estudiar la intensidad. Se gradúan de acuerdo con la clasificación de Levine, que lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, la localización en el tórax se refiere al sitio de máxima intensidad del fenómeno. En la auscultación clásica van a existir 5 áreas. 1. La mitral, que se encuentra localizada en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. En segundo lugar, tenemos la tricuspidia, que se encuentra localizada en el cuarto o quinto espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo.
En tercer lugar tenemos la pulmonar, que se encuentra localizada en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. En cuarto lugar tenemos la aórtica, que está localizada en el segundo espacio intercostal y borde paraesternal derecho. Y en quinto lugar tenemos el accesorio aórtico, que se encuentra localizada en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Sin embargo, la localización del soplo puede ampliarse a otras áreas dentro del tórax. Es muy importante continuar con el estudio de la configuración. Se refiere a los cambios en la intensidad del soplo durante las diferentes fases del ciclo cardíaco. Posteriormente, la calidad, que se refiere a las características tonales del soplo y puede describirse como grave, agudo, musical o piante. El tono puede ser bajo, medio o alto. El tono normalmente va a representar el gradiente de presión a través del sitio de origen del soplo. Las irradiaciones, los soplos se irradian en dirección del flujo sanguíneo y puede ser a la espalda, al cuello y a las axilas. Y la respuesta a maniobras específicas, es decir, si el fenómeno aumenta o disminuye o desaparece al sentarse, al ponerse de pie, mover el cuello ante la maniobra de Valsalva o colocarse en decúbito lateral izquierdo. En esta diapositiva se encuentra la escala de Levine para evaluar la intensidad de los soplos cardíacos y va desde el grado 1 hasta el grado 6. El grado 1 es cuando apenas es perceptible, no existe frémito, es no audible en todas las posiciones. El grado 2 es suave, audible en todas las posiciones, sin frémito. El grado 3 es de intensidad moderada, sin frémito. El grado 4 es de intensidad intermedia asociado con frémito palpable. El grado 5 puede ser muy intenso con frémito audible con leve contacto del estetoscopio en la pared torácica y gran parte del pecho. Y por último tenemos el grado 6, que es muy intenso con frémito audible a corta distancia sin estetoscopio sobre la piel de la pared torácica y sobre todo el pecho. La mayoría de los soplos en niños se originan a través de flujos sanguíneos normales en ausencia de patología anatómica cardíaca o de los grandes vasos y son referidos como inocentes, fisiológicos, funcionales o normales. Entonces, generalmente los soplos en niños son soplos que son fisiológicos, que son inocentes. Los soplos inocentes o fisiológicos van a tener características específicas, como que son sistólicos o continuos, que son audibles en solo un foco cardíaco, que son suaves, que van a ser de tono alto o musical, van a ser de corta duración y varían con la respiración y los cambios de posición, sin chasquido o galope y que se presentan en pacientes completamente asintomáticos con adecuado crecimiento y desarrollo. La mayoría de los soplos en niños presentan estas características. En esta tabla se pueden observar los principales soplos inocentes que se presentan en pediatría. En primer lugar tenemos el soplo sistólico aórtico o carotidio, que principalmente se presenta en la adolescencia y se caracteriza por ser un soplo sistólico expulsivo. Se ausculta en región supraclavicular y en área carotidia. En segundo lugar tenemos el zumbido venoso, que se presenta principalmente de los 3 a los 8 años y se caracteriza por ser un soplo continuo. Se ausculta en región supraclavicular, incrementa en posición supina y se ausculta mejor en hemitórax derecho. En tercer lugar tenemos el soplo de Still, que se presenta en lactantes y adolescentes. Se caracteriza por ser un soplo sistólico, expulsivo, vibratorio. Se localiza en región esternal izquierda. Se acentúa con fiebre o ejercicio y es más común entre los 2 y 6 años de edad. Posteriormente tenemos el soplo sistólico pulmonar, que se presenta de los 8 a los 14 años y es un soplo sistólico expulsivo. Se ausculta en región superior external izquierda y tiene irradiación hacia la espalda. Por último tenemos el soplo mamario, que se presenta principalmente cuando hay embarazo o lactancia y se caracteriza por ser un soplo sistólico con alta tonalidad y se ausculta en la región anterior del tórax,
cerca de los senos. Ante la sospecha de un soplo inocente, no se requieren de estudios de extensión, solo de seguimiento. Actualmente se ha demostrado que solicitar un electrocardiograma o una radiografía de tórax a todos los niños con soplos en la exploración física no tiene algún beneficio y en ocasiones confunde más al médico, provocando errores en el diagnóstico. Por ello, se recomienda referir al paciente con motivo y descripción y dejar que el subespecialista complete el abordaje diagnóstico. Si se requiere una mayor evaluación, un ecocardiograma es el estudio de elección y requiere la evaluación por parte de un cardiólogo pediatra. Se ha reportado que hasta un 30% de los pacientes a quienes se ha realizado un ecocardiograma por soplo cardíaco fue un estudio innecesario. Además, en estos pacientes hasta un tercio de los ecocardiogramas son de mala calidad, lo que origina un diagnóstico erróneo. Por lo tanto, las indicaciones adecuadas de referencia incluyen datos clínicos sugestivos de patología cardíaca, ansiedad familiar importante o falta de seguridad en la valoración clínica del soplo. Más adelante vamos a ver cuáles son los principales criterios para envío a un cardiólogo pediatra. En esta diapositiva se encuentran las características clínicas que son sugestivas de patología cardíaca y que ameritan referencia al cardiólogo pediatra. En primer lugar, tenemos la historia familiar de síndrome de Marfan o muerte súbita en edad temprana. Tenemos a pacientes sintomáticos, es decir, que presenten disnea, diaforesis, detención de peso, síncope o dolor torácico. También tenemos a los síndromes que se asocian con malformaciones cardíacas, a los pacientes con cianosis, a precordio hiperdinámico, al soplo intenso, al soplo diastólico, al chasquido de apertura, a anomalías en el primer o segundo ruido, ya sea que se encuentren disminuidos o incrementados en intensidad, y a las alteraciones en los pulsos. Entonces, ante la presencia de alguna característica clínica que ya he mencionado, se debe de enviar siempre al cardiólogo pediatra y para que se tomen estudios y determinar si realmente existe alguna alteración cardíaca. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología han propuesto recientemente una ruta crítica para la evaluación de los pacientes con soplo cardíaco. Se encuentra en esta diapositiva. Entonces, ante la sospecha de algún soplo cardíaco en pediatría, debemos determinar si se trata de un soplo sistólico, de un soplo diastólico o de un soplo continuo. En caso de que sea un soplo sistólico, podemos tener dos vías, que se trate de un soplo protomesosistólico grado 2 o menor y por lo tanto va a ser un paciente asintomático, la exploración física consistente con soplo inocente y no requiere mayor estudio. Por otra parte, si tenemos de igual manera un soplo sistólico, pero este soplo es mesosistólico, telesistólico o holosistólico grado 2 o mayor, se debe de referir al cardiólogo. Por otra parte, ante la presencia de un soplo diastólico, siempre se debe de referir al cardiólogo pediatra. Y sobre todo si el paciente se encuentra sintomático, con datos clínicos sugestivos de cardiopatía y no poder diferenciar entre si se trata de un soplo inocente versus uno patológico, es muy importante siempre enviar al cardiólogo pediatra. Por otro lado, ante un soplo continuo, los hallazgos consistentes con zumbido venoso o soplo mamario no requiere de mayor estudio, o en caso de duda se debe de referir al cardiólogo pediatra. Vamos a continuar con el tema de trastornos del ritmo en el recién nacido. Las arritmias son una variedad de alteraciones del ritmo cardíaco que se pueden presentar en fetos y en recién nacidos, considerados como sanos. La mayoría de estas van a ser benignas. La incidencia informada varía del 1 al 10% en recién nacidos durante los primeros días de vida extrauterina. Las arritmias en la etapa neonatal implican altas tasas de morbimortalidad.
sobre todo cuando se producen en pacientes que presentan alguna cardiopatía congénita o con falta de respuesta al tratamiento médico. El oportuno control farmacológico del ritmo proporciona un buen pronóstico a largo plazo. La historia natural de las arritmias en el periodo neonatal difiere de las arritmias en otros grupos de edad pediátrica. Se pueden clasificar en arritmia sinusal, taquiarritmia, síndrome de QT prolongado y bradiarritmias. Es importante que los médicos que se encargan del tratamiento de este grupo de pacientes reconozcan los factores causantes de las arritmias, así como las opciones diagnósticas y terapéuticas que se encuentran disponibles. El electrocardiograma es el procedimiento de referencia para identificar las alteraciones del ritmo cardíaco en recién nacidos. Sin embargo, hay que cerciorarse de que no se trate de una arritmia de naturaleza transitoria. Con el desarrollo de las unidades de terapia intensiva neonatal y el incremento en la vigilancia de los pacientes, tanto en la terapia prenatal como postnatal, se han identificado diversas alteraciones del ritmo en fetos y en los recién nacidos considerados sanos. La mayoría de estas arritmias van a ser benignas, sin embargo, su detección requiere de una evaluación detenida de las mismas y de los factores de riesgo para su génesis, como enfermedades o infecciones maternas, sufrimiento fetal o cardiopatías congénitas. Su incidencia va a variar del 1 al 10% en los recién nacidos sanos durante los primeros días de vida extrauterina. No obstante, esta cifra es mayor en pacientes ingresados en las unidades de terapia intensiva neonatal. Las arritmias pueden ocurrir por diversos mecanismos. Los más importantes son defectos en la generación del impulso con incremento o disminución del automatismo y los defectos en la conducción del estímulo con un bloqueo simple o bloqueo unidireccional y un mecanismo de reentrada. Estos son los principales dos mecanismos por los que se originan las arritmias en los recién nacidos. Sin embargo, para que estas alteraciones puedan manifestarse clínicamente, tiene que existir un substrato fisiopatológico en el recién nacido que predisponga a los trastornos del ritmo. Los más comunes son alteraciones hidroelectrolíticas, hipoxemia, inmadurez del sistema nervioso autónomo, miocarditis, cardiopatías congénitas, catéteres endovenosos que irradian al endocardio. Estas son las principales características que pueden dar origen a una arritmia. La evaluación de los recién nacidos con arritmias se inicia con la búsqueda de factores maternos que pudieran desencadenar alteraciones del ritmo en la toma de electrolitos y de glucosa. De igual manera, se continúa con la realización de un electrocardiograma de superficie que va a permitir hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos. Se puede tomar un ecocardiograma que está indicado en pacientes sintomáticos, en aquellos con sospecha de cardiopatía congénita y con arritmias persistentes. De igual manera, se puede solicitar un electrocardiograma de 24 horas Holter que va a permitir hacer el diagnóstico en pacientes con arritmias que no pueden ser documentadas con un electrocardiograma de superficie. La arritmia sinusal es la forma más frecuente de cambios en el ritmo en el recién nacido y se considera una variante normal. La frecuencia cardíaca disminuye durante la expiración y aumenta durante la inspiración. Este tipo de ritmo es más evidente durante episodios de fiebre. Con respecto a las taquiarritmias, este término significa un incremento anormal en la frecuencia cardíaca. Se consideran como taquicardias benignas cuando no existe repercusión hemodinámica clínica y no se requiere ningún tratamiento. Este tipo de fenómenos no requieren seguimiento ya que no afectan la salud. De acuerdo con el sitio donde se generan estas arritmias, se pueden clasificar en taquiarritmias supraventriculares cuando existe un foco ectópico por arriba del haz de His o este participa en el circuito de la arritmia, y
taquiarritmias ventriculares, cuando el estímulo anormal se genera por debajo del haz de His. Finalmente, si el inicio y el fin del ritmo anormal son súbitos o graduales, las taquiarritmias se clasifican como paroxísticas o no paroxísticas. La forma más frecuente de taquicardia no paroxística es la taquicardia sinusal, en cuyo caso deben corregirse los diversos factores que desencadenan la taquicardia, como es el caso de la anemia, las alteraciones hidroelectrolíticas, sepsis, problemas respiratorios, entre otros. En esta diapositiva observamos las principales taquiarritmias supraventriculares. En primer lugar tenemos las extrasístoles supraventriculares, que son latidos prematuros originados en los atrios. Se ha descrito que existen entre 5 a 30% en los recién nacidos, cifra que aumenta en recién nacidos pretérmino. Electrocardiográficamente existe una despolarización atrial precoz con una morfología anormal. Si la primera es conducida a los ventrículos, habitualmente lo hace con un complejo ventricular normal. Si la extrasístole supraventricular es capaz de reactivar el nodo sinusal, tendrá una pausa compensatoria incompleta. En estos trastornos, el ritmo los pacientes generalmente son asintomáticos y se consideran eventos benignos en pacientes con corazón estructuralmente sano. Por otro lado, tenemos la ectopia atrial. Esta arritmia es muy común en el feto y en el recién nacido. Se produce por aumento de automatismo en un grupo de células atriales que no forman parte del sistema normal de conducción. En el electrocardiograma se observan como taquicardias con un complejo QRS angosto y una onda P anormal con morfología variable, es decir, como un marcapasos migratorio, o pueden tener un foco ectópico único. Tiende a acelerar y desacelerar, fenómeno de calentamiento y enfriamiento. En la mayoría de los casos, esta arritmia suele desaparecer en el tiempo y no causa mayores complicaciones. Sin embargo, cuando el ritmo atrial ectópico tiene una frecuencia mayor de 200 latidos por minuto y una conducción ventricular acelerada, puede causar insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada. Por último, tenemos el aleteo atrial. Este es un trastorno del ritmo común en el feto, en el 25% de las taquicardias en el feto, y en el recién nacido es muy raro en la edad pediátrica y vuelve a ser frecuente hasta la edad adulta. Se asocia a cardiopatías congénitas como fibroelastosis endomiocárdica o miocardiopatías, alteraciones cromosómicas y otros estados patológicos hasta en el 30% de los casos. Electrocardiográficamente se caracteriza por un patrón de ondas P en forma de sierra, con frecuencias que van de 300 a 60 latidos por minuto. La respuesta ventricular puede ser regular o irregular, pero de menor frecuencia. Esta arritmia tiene elevada morbilidad y mortalidad en la etapa neonatal, sobre todo si se asocia a cardiopatías congénitas o a falta de respuesta a tratamiento médico. Sin embargo, si se logra el control farmacológico del ritmo, el pronóstico a largo plazo es bueno. En cuanto al tratamiento de estas taquiarritmias, lo vamos a dividir en dos. En el tratamiento agudo, este depende de la condición general del paciente. En casos de taquicardia con complejo QRS angosto sin compromiso hemodinámico, el tratamiento inicial es intentar suprimir la arritmia con maniobras vagales, como la aplicación de una compresa fría en la cara del paciente durante 10 a 20 segundos e incluso la inmersión facial en agua fría durante 5 segundos. No se recomienda la compresión ocular ni el masaje carotidio. Estas maniobras desencadenan el reflejo de buceo, el cual no solo ocasiona una estimulación vagal, sino también disminución de la actividad simpática. Durante el procedimiento se debe vigilar el registro electrocardiográfico y la presión arterial, ya que es posible que se produzca asistolia al final de la taquicardia supraventricular. Si el tratamiento con maniobras vasovagales no es eficaz, se recomienda adenosina intravenosa tanto en recién nacidos de término como pretérmino, con una dosis inicial de 50 a 150 microgramos por kilogramo. La dosis puede incrementarse
de 50 microgramos por kilogramo cada minuto hasta una dosis máxima de 250 a 500. Los efectos secundarios de las dosis elevadas de la adenosina son broncoconstricción, estridor e hipotensión secundaria a vasodilatación periférica. Ahora bien, cuando se ha resuelto el cuadro agudo, se debe de brindar un tratamiento crónico. En recién nacidos con el antecedente de taquicardia supraventricular, una vez resuelto el evento agudo, se debe de iniciar tratamiento crónico para evitar la recurrencia de la taquicardia, y los medicamentos de primera línea son la digoxina y los beta bloqueadores. Continuamos con las taquiarritmias ventriculares. En primer lugar tenemos las extrasístoles ventriculares. Se definen como complejos ventriculares prematuros. Se utilizan los siguientes criterios para su diagnóstico electrocardiográfico. Va a tener un inicio temprano del complejo QRS. La duración del complejo QRS va a ser mayor a 80 milivolts. La morfología normal del complejo QRS con alteración del segmento ST y de la onda T sin onda P precedente. Las extrasístoles ventriculares son frecuentes en recién nacidos con corazón estructuralmente sano. Se ha señalado que ocurren hasta en 18% de los recién nacidos sanos a quienes se les ha practicado un Holter de 24 horas durante el primer día de vida extrauterina. También se han observado contracciones ventriculares prematuras en pacientes con hipoxia, hipoglucemia, miocarditis, hipertrofia ventricular, tumores ventriculares o catéteres ventriculares. En neonatos con extrasístoles ventriculares están indicados una radiografía de tórax y un ecocardiograma para descartar alguna enfermedad cardíaca de base. Por otro lado, tenemos la taquicardia ventricular, que se define como la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas con una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Esta taquicardia puede ser monomórfica cuando los latidos anormales tienen una sola morfología o polimórficas, diferentes morfologías en las extrasístoles, lo que significa que hay focos ectópicos múltiples. Puede ser taquicardia ventricular no sostenida de menos de 30 segundos o arritmia sostenida. La taquicardia ventricular incesante es la arritmia con más de 10% de un día. Este tipo de arritmias es poco común en la etapa neonatal y cuando se presenta se deben investigar sus causas. Habitualmente se requiere tratamiento antiarrítmico. En cuanto al tratamiento de las taquicardias ventriculares, en los pacientes con taquicardia ventricular y compromiso hemodinámico está indicado inicialmente realizar una cardioversión eléctrica o desfibrilación con una dosis de 2 joules por kilogramo de peso. En pacientes con taquicardia ventricular no sostenida sin deterioro hemodinámico debe iniciarse un tratamiento antiarrítmico con lidocaína o amiodarona. En casos de taquicardia ventricular incesante y recurrente a pesar del tratamiento médico, está indicado un estudio electrofisiológico para localizar el origen de la taquicardia ventricular e intentar la ablación con radiofrecuencia. Vamos a continuar con las bradiarritmias, que en los recién nacidos la disminución del ritmo cardíaco puede deberse a alteraciones en la generación del impulso, es decir, de la función del marcapaso o en la conducción del estímulo. La bradicardia sinusal se define como una frecuencia cardíaca menor de 90 latidos por minuto y se le ha descrito como la causa más frecuente de alteración del ritmo en la etapa neonatal. Esta bradicardia puede ser primaria debido a enfermedad del nodo sinusal, es muy rara en el periodo neonatal y se asocia con inmadurez del sistema nervioso central, por lo que es más frecuente en recién nacidos pretérmino. Las causas más frecuentes de bradicardia sinusal patológica son hipoxia y el uso de medicamentos.